al eterno, al invicto capitán, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendecimos a nuestro amado Dios. Le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ese Dios precioso que merece todo reconocimiento. Bendecimos a Dios. Saludo cariñoso y a cada amigo que empieza ya a conectarse a la transmisión de nuestro culto de enseñanza muy especial. Estamos contentos, alegres, porque Dios es bueno. Saludamos a la amada iglesia de 7 de abril, agradecidos por ese detalle hermoso, precioso que le han hecho a mi amigo, quien alabo a Dios y glorifico que el Señor le ha permitido hoy cumplir un año más de vida. Y aquí está mi dulce de cámara, ayudándonos a hacer este trabajo. Alabo a Dios por la vida de ella, por una bendición hermosa, y qué lindo que en este tiempo el Señor le permite cumplir un año más de vida. Agradezco a todos los hermanos por ese amor, por todo ese afecto que transmiten a la esposa. De verdad que es algo muy, muy grato, muy hermoso, muy en el Señor. Bien, a las personas que ya empiezan, repito, ya están llegando a la transmisión para nuestra enseñanza del día de hoy. Recuerde que estamos en acontecimientos finales y para el día de hoy vamos a hablar sobre la gran tribulación. Vamos ya a entrar en materia de lo que es la gran tribulación. Hoy estaremos poniendo un poco en contexto con respecto a la semana número 6. Así que vamos a introducir la gran tribulación desde ese marco profético y que será una bendición para nuestras vidas. Así que quiero animarles desde ya a cada hermano, a cada persona que empieza, que ya está llegando a la transmisión de Radio Visión Triunfante. Quiero animarte a que compartas este culto para que alguna persona que necesita como iglesia, ya estaremos en el cielo. Naturalmente, para quienes se van a quedar en la gran tribulación, será sumamente espantoso. De todas maneras, es importante que como cristianos sepamos, conozcamos, el futuro profético, el futuro escatológico que le espera a esta tierra, a este planeta y a las personas, tanto a los creyentes como a los no creyentes. Así que bienvenidos a nuestro culto de enseñanza y a este seminario Acontecimientos Finales. Ya hemos avanzado hasta el día de hoy. El Señor nos ha permitido, nuestra primera enseñanza fue profecías cumplidas respecto a la primera venida del Señor. Hemos introducido este tema general que le llamamos acontecimientos finales. Luego hemos hablado sobre lo que es el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. La semana pasada, que el jueves de la semana pasada, estudiamos lo que es el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Usted que ya está en sintonía, quiero invitarle a que por favor me acompañe a orar. No sin antes pedirle, si no has compartido el video, por favor comparte algún contacto que tengas, necesita recibir esta enseñanza y seguramente será una gran bendición para ellos. A los hermanos de la iglesia de 7 de abril, una vez más, gracias por ese hermoso detalle que han tenido con mi esposa. El Señor les bendiga de manera muy, muy especial. Bien, vamos a orar y vamos a presentar nuestras vidas en las manos del eterno y soberano Dios. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias, mi Señor, por tu amor y por tu misericordia. Señor, gracias por esta linda oportunidad. Gracias por concedernos el privilegio y la bendición de poder estar en tu presencia para bendecirte, para adorarte, Señor, para darte la gloria, la honra, la alabanza que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios.
y por lo tanto tú eres merecedor de todo el reconocimiento. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias te damos, Dios mío. Gracias, Dios. Tú eres bueno, tú eres precioso, maravilloso, eterno, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Quiero que allá en casa levantes tu mano y adores a Dios. Dale gloria, dale honra, dale alabanza, dale exaltación al Dios eterno, al Dios soberano. Ese Dios que en la cruz del Calvario venció al pecado, venció al diablo, a los demonios, y cuando resucitó venció a la muerte, y hoy está sentado a la diestra del Padre. A Él le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la exaltación. Gracias, Dios. Danos la sabiduría, danos la gracia para poder compartir este tema. Permíteme hacerlo de la forma más sencilla posible, de tal manera que cada hermano y cada amigo pueda entender este tema y pueda ser bendecido y edificado a través de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ok. Una vez más, le doy la bienvenida cordial a nuestro culto de enseñanza. Recuerden que estamos estudiando el tema general, acontecimientos finales. Para hoy, la gran tribulación. Y es un tema que requiere de mucha atención, por lo que quiero pedirle que trate de estar lo más concentrado posible, siguiéndonos conectadito, bien conectadito con la enseñanza esta noche, para que podamos comprender y ser edificados por la bendita palabra del Señor. Estos temas para algunas personas suelen ser difíciles, complicados. En realidad no lo son. De hecho, es hermoso estudiar la palabra del Señor, y cuando tenemos que hablar de nuestro futuro, ¿sí? Como iglesia que estaremos en el cielo para este tiempo, cuando acá en la tierra está ocurriendo la gran tribulación, nosotros estaremos en el cielo, ya hemos pasado por el tribunal de Cristo y estaremos en las bodas del Cordero. De manera que para nosotros es hermoso, es precioso, es fascinante estudiar este hermoso y precioso tema. Hoy vamos a estudiar la gran tribulación. Les he dicho que vamos a tratar de mirar un poco el tema de las profecías de Daniel, las 70 semanas exactamente de la profecía de Daniel, para introducir este tema de la gran tribulación. Pero antes quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando la Biblia habla de la gran tribulación, la Biblia se refiere a este tema de la manera siguiente. En Amós capítulo 5, verso 18, la Biblia le llama allí el día del Señor. En Jeremías 37 es el día de la angustia de Jacob. Así le llama la Biblia a este tema, refiriéndose a la gran tribulación. En Primera de Tesalonicenses 1:10 es la ira venidera. Y allí, repito, se está refiriendo a la gran tribulación. En Apocalipsis 6:17, un día de gran ira. Observen los calificativos que se le da a este tiempo de lo que es llamada la gran tribulación. Cuando el Señor Jesucristo habló sobre este tiempo, dijo que era una tribulación tan grande que no la ha habido ni la habrá después. La gran tribulación. Por supuesto que la humanidad ha atravesado por tribulaciones. Por ejemplo, la pandemia por la que estamos enfrentando a nivel mundial en este momento se podría considerar una tribulación, una angustia, pero cuando hablamos de la gran tribulación estamos hablando de algo que nunca antes se ha visto sobre la tierra. En Apocalipsis 19:15 es la ira del Dios Todopoderoso. En Isaías 34:2 la indignación. En Apocalipsis 3:10 la hora de la prueba. Ok. Quiero que por favor se centre en esta gráfica. Le quiero indicar algo que va a ser importante para que podamos entender algunos aspectos cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaron sobre la primera y la segunda venida del Señor. Quiero ilustrarlo de esta manera. Hagamos de cuenta que ese señor que está ahí es el profeta del Antiguo Testamento. Esta primera montaña la vamos a representar como la primera venida del Señor, y la segunda montaña es la segunda venida del Señor. Primera venida de Cristo. Los profetas, tanto por lo menos Isaías, Daniel, los profetas, algunos de los profetas del Antiguo Testamento hablaron sobre la primera venida del Señor y hablaron sobre la segunda venida del Señor. De manera que en la mente del profeta del Antiguo Testamento estaba estos dos, especialmente los profetas que
Dios les mostró con respecto a estos dos acontecimientos. Primera venida del Señor, la encarnación de Cristo. Segunda venida del Señor, final de la gran tribulación, cuando Él viene a colocar su reino milenial. Así que el profeta del Antiguo Testamento observaba estas dos cosas. Bien, primera venida del Señor y segunda venida. Ejemplo, encontramos al profeta Isaías hablando de la primera venida del Señor, la encarnación y del Mesías sufriente. En Isaías 53, el profeta Isaías nos va a hablar de cómo el Mesías iba a venir y iba a sufrir. Ahí el profeta Isaías está mirando desde ese lente profético la primera venida del Señor. Pero vemos al mismo profeta Isaías hablando sobre el reino milenial que ocurrirá en la segunda venida del Señor. Así que los profetas del Antiguo Testamento, cuando miraban hacia el futuro, ¿sí?, estaban mirando hacia el frente de esa visión profética. Este era el ángulo que tenían y era lo que observaban. Daniel, por ejemplo, Daniel nos va a hablar en la semana número 70 de la profecía de Daniel. Daniel nos va a hablar de que al Mesías se le quitaría la vida. Está hablando de la primera venida del Señor. Pero Daniel va a ilustrar lo que es este tema de la gran tribulación, del anticristo, y Daniel, Dios lo va a usar para dar detalles de cómo sería este hombre de pecado. Y eso se ubica acá en esta parte de la segunda venida del Señor. El asunto es que los profetas del Antiguo Testamento observaban las dos montañas, pero no veían el valle que estaba dentro de las dos montañas. Y ocurre que entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor, los profetas no vieron que estaba este misterio llamado la gracia, que va a ser el tiempo de la iglesia. ¿Ok? El profeta del Antiguo Testamento tenía de alguna forma esa visión que Dios le ha dado sobre la primera venida del Señor. Isaías detalló de una forma tan clara, los profetas hablaron de detalles como que el Señor nacería de una virgen, que iban a salir de Belén, que detalles tan correctos sobre la primera venida del Señor. Y les vemos hablando cosas, repito, que en el orden escatológico se ubicarían de la segunda venida del Señor. Así que los profetas no tenían la forma de ver este valle entre la primera y la segunda venida del Señor. Por lo que, especialmente en el tema de las 70 semanas de la profecía de Daniel, por eso estoy haciendo esta ilustración, Daniel habla de cuando hay un paréntesis, ya me voy a referir a eso, entre la semana número 69 y la última semana, la semana 70. Pero Daniel no vio este paréntesis. Daniel no tiene la forma de ver que hay una llanura, que hay un espacio en el que Dios iba a introducir la gracia. La clase anterior, los amigos pueden, si desean hacerlo, consultar, pueden buscar a través de Radio Visión Triunfante Facebook, también pueden buscar como Carlos Rodelo, mi página en Facebook, y pueden mirar la enseñanza y seguir el estudio, mirar los videos, el historial de videos, y de esa forma mirar la secuencia que hemos dado de este estudio bíblico. Porque la semana pasada les hablé sobre la plenitud de los gentiles y el tiempo de los gentiles. Pues en este lapso de tiempo empieza la gracia. Cuando hablamos de la plenitud de los gentiles, les explicaba el jueves anterior, estamos hablando de la totalidad de los salvados en la dispensación de la gracia, en el tiempo de la gracia. Así que el apóstol Pablo, refiriéndose a este periodo de la iglesia, habla de un misterio que para los profetas del Antiguo Testamento no estuvo claro, no estuvo diáfano. Ahora, el profeta del Antiguo Testamento está allí, solo mira primera venida y segunda venida. La iglesia, usted y yo estamos aquí, de manera que nosotros podemos ver sin problema, entender los misterios, entender lo que fue la primera venida del Señor, pero como estamos aquí, esta posición nos permite ver también los detalles de la segunda venida del Señor. ¿Ok? La iglesia está en este valle. Estoy tratando de ubicarle, sí, de ayudarle a comprender el por qué en ocasiones los profetas del Antiguo Testamento no hablaron de la iglesia, no hablaron de este tiempo de la gracia. Espero haberme hecho entender. Esto nos va a servir para poder entender algunos asuntos que vamos a estudiar más adelante. Muy bien.
vamos ahora a entrar en las 70 semanas de la profecía de Daniel. Las 70 semanas de la profecía de Daniel. ¿Por qué es importante estudiar? Realmente vamos a pasar por encima. Ya esto es un estudio que requiere de pronto un tiempo mayor, pero yo quiero tratar de por lo menos ubicarle en cómo están repartidas estas semanas y especialmente la semana número 70. ¿Por qué estudiarla? Porque estas semanas, en este lapso de tiempo de 70 semanas, semanas de años, Dios le va a mostrar al profeta lo que sería el futuro del pueblo de Israel. Estas semanas tienen que ver directamente con Israel. La semana número 70, que es la semana que desde nuestra perspectiva de cómo lo entendemos desde nuestro perfil escatológico, entendemos que la semana número 70, la última semana, aún no se ha cumplido. Está para cumplirse. Por eso es importante que le echemos un vistazo a las 70 semanas de la profecía de Daniel. En el capítulo 9, versículo 24, usted allá en casa, por favor, quiero que se vaya conectando con nosotros. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar, mire para qué son estas 70 semanas. Primero, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, estamos hablando de los tiempos de Artajerjes, cuando le permite a Nehemías salir para restaurar los muros de Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, dice, habrán 7 semanas, que quiere decir 49 años, porque son semanas de años. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Ok? Verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta aquí van las 69 semanas. Y por otra semana, que sería la semana número 70, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, aquí tenemos las 70 semanas de la profecía de Daniel. Ahora, es importante que entendamos que la semana número 70 de la profecía de Daniel, esa última semana, corresponde precisamente a la gran tribulación. Y es por eso que debemos echar un vistazo a estas 70 semanas en la profecía de Daniel. Ahora, este tiempo de angustia y tribulación va a iniciar con el arrebatamiento de la iglesia. Es allí, con el arrebatamiento de la iglesia, que inicia esta semana número 70. La iglesia sube al cielo, el Señor viene por la iglesia y el reloj de Dios para con Israel se activa nuevamente para finalizar esta última semana, que es la semana número 70. Ahora, es importante que entendamos que el año profético, ¿sí? El año profético es de 360 días, es porque es un año lunar y no de 365 días como nuestro calendario, que es un año solar. El año profético se basa, los judíos lo entendían de esta manera, es un año lunar y por lo tanto va a ser de 360 días. La profecía debemos entonces entenderla para que nos encaje en la fecha y el tiempo, entenderlo, tener este detalle en cuenta. Años de 360 días, no años de 365 días. Muy bien. Ok, quiero que por favor se ubiquen acá en esta figura. Tenemos entonces, lo que Dios le ha mostrado al profeta Daniel es esto. 70 semanas, ¿ok? Ya les dije que son semanas de años, ¿sí?
Una semana, para el hebreo, una semana es un grupo, es un conjunto de 7. Semana es eso. El hebreo lo entiende como un conjunto de 7. Así que podemos hablar de semana de días, semana de años, ¿ok? De manera que estamos hablando de 70 semanas, que son no semanas de días, sino semanas de años. Por lo tanto, serían 490 años. Lo que Dios le está diciendo al profeta Daniel es: hay 490 años que Dios ha determinado para tratar con tu pueblo Israel. Daniel ya está en la parte final del cautiverio. Recuerden que Nabucodonosor, eso se los expliqué en la clase pasada, el jueves anterior de la semana pasada, que hablamos sobre el tiempo de los gentiles que inicia con Nabucodonosor. Israel va a estar 70 años, Judá va a estar 70 años en cautividad en Babilonia. Jeremías, Dios lo usa para dar ese tiempo. Dios habla a través del profeta Jeremías que después de 70 años ellos serían llevados cautivos, pero que después de 70 años regresarían. Daniel está estudiando esas profecías. Daniel sabe que ya está el tiempo cerca para que se cumplan los 70 años de cautividad y que el Señor haría volver a su pueblo a Israel. Y Daniel se mete a consultar, a estudiar, a indagar, se mete con Dios y Dios viene a responderle, y es cuando Dios le va a decir: bueno, Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel. Es importante entender que estas 70 semanas no tienen nada que ver con la iglesia. En realidad es un trato de Dios para con el pueblo de Israel. Estas 70 semanas, ya les dije, son semanas de años, no semanas de día. Nos van a arrojar un tiempo de 490 años. Ahora, esas 70 semanas están divididas en 3 grupos, ¿sí? En 3 grupos. Hay personas que lo entienden que esas 70 semanas están sin ninguna interrupción. En realidad, aún así, los que tienen esa mentalidad, para que les pueda encajar, entonces cuando ya están en la parte final, cuando el Señor muere, entonces ellos dicen que hay un paréntesis de 40 años para hasta cuando viene el emperador y el príncipe Tito, ¿sí? Tito llega a destruir la ciudad. Así que no le estaría tampoco la cuenta así. La forma correcta en realidad, por lo menos desde nuestra perspectiva escatológica, lo entendemos de esta forma. Estas 70 semanas se dividen en 3 grupos, pero entre la segunda parte y la tercera parte hay un espacio, ¿ok? Este espacio, en la gráfica que les mostré de forma introductoria, es ese valle que no vieron los profetas. El profeta Daniel no vio que hay un valle entre la primera venida, muerte del Mesías, y la segunda venida de Cristo, este espacio que se llama la gracia, el tiempo de la iglesia. Pero básicamente estas 70 semanas se dividen en 3 partes. Ok, miremos a ver. La primera parte de la semana número 70 tiene que ver desde la salida de la orden para reconstruir el muro y a Jerusalén, cuando el rey, recuerden que Nehemías es el copero del rey, y ese día Nehemías consulta, ora porque quiere volver, se entera de la situación de cómo está el pueblo. El rey le ve triste y ahí Nehemías, usted conoce la historia, Nehemías aprovecha y le habla, le dice: pero cómo no voy a estar triste si la tierra de mis padres está desolada. Y el rey le envía entonces para que vaya a reconstruir. La primera parte de las 70 semanas va entonces desde la salida de la orden, dice la Biblia, hasta la construcción del muro, hasta cuando el muro se construye. Ahí tenemos las primeras 7 semanas que equivalen a 49 años, ¿ok? Es lo que acabamos de leer, es lo que dice la Biblia. Luego, desde el muro, la segunda parte va desde la edificación de la venida del Mesías. Después de esas 62 semanas, dice la Biblia, 62 semanas, 434 años que van desde la edificación del muro, la venida del Mesías. Las 62 semanas le van a quitar la vida y dice la Biblia que la ciudad será ahollada, será pisada, será destruida por un príncipe que ha de venir. Eso se va a cumplir ¿en qué tiempo? Cuando viene en el año 70 aproximadamente, viene Tito. Tito el padre es el emperador, Nerón ha muerto y su hijo Tito, así que vendría a ser el príncipe,
es el comandante del ejército, viene, invade a Jerusalén, año 70, destruye a Jerusalén, los muros de Jerusalén los destruyen. Los historiadores dicen que fue algo terrible, espantoso. Ahora, los romanos, por su deseo desenfrenado de agarrar el oro que estaba en el templo, partían cada piedra de las paredes del templo, la partían para sacar el oro incrustado en las paredes. De esa forma se cumplió lo que el Señor Jesucristo dijo con respecto al templo, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Pues bien, se cumple en ese tiempo. Así que aquí tenemos ya las dos primeras partes de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Tenemos 7 semanas más 62 semanas, tenemos 69 semanas, pero son 70 semanas. Así que nos hace falta la última semana, ¿ok? Esa última semana nos hace falta. Bien, después de las 62 semanas hay un paréntesis. En ese paréntesis viene el tiempo de la gracia. Por favor, cuando inicié la enseñanza les mostré una gráfica del profeta del Antiguo Testamento que cuando miraba hacia el futuro veía aquellas dos montañas, solo miraba primera venida del Señor, segunda montaña, segunda venida del Señor, pero los profetas no vieron este espacio que había entre la primera venida y la segunda venida del Señor, que va a ser el tiempo de la gracia. Pues Daniel está mirando desde ese marco profético hacia el futuro, pero no ve la llanura que hay, y Daniel no vio esto, el tiempo de la gracia. Ahora, por alguna razón, Dios en el Antiguo Testamento no dio mayores detalles sobre el tiempo de la iglesia, sobre el tiempo de la gracia. Vamos a encontrar de pronto algunos puntazos, como por ejemplo a Abraham se le dice que que por él serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y desde ya podríamos percibir que Dios no solamente estaría contando con el pueblo de Israel, sino realmente con la humanidad entera. Pero solo hasta la venida del Señor, y más exactamente hasta luego de su partida, cuando inicia la iglesia y el apóstol Pablo empieza, él mismo se declara como apóstol a los gentiles, en realidad lo es por el Espíritu Santo, por Dios, es cuando empieza esa etapa de la gracia. En Pentecostés inicia y se empieza a alcanzar a los no judíos. Ese periodo, esa dispensación se le va a llamar la gracia. Hasta aquí las 70 semanas venían sin ninguna interrupción. Estas 69 semanas se cumplieron hasta aquí, ¿ok? Luego, de allí se hace una pausa, se introduce el tiempo de la gracia, el tiempo de la plenitud de los gentiles, ¿sí? Es el paréntesis que ocurre en la escatología. Los paréntesis lo vamos a ver en Apocalipsis, varias veces se le denominan a esas escenas o sucesos que se relatan, que se meten por ejemplo, cuando empecemos a estudiar los 7 sellos, cuando empecemos a estudiar las trompetas, vamos a encontrar que de repente se detiene el orden cronológico que se está haciendo, la secuencia que se está realizando, y entonces se mete un evento, ya sea en el cielo o acá en la tierra, que esté ocurriendo, para ilustrar de alguna forma lo que ha estado ocurriendo simultáneamente. A eso se le llama paréntesis. Aquí ocurrió esto. Cuando se llega a la semana número 69, se hace un paréntesis y se introduce este tiempo de la gracia. Bien. Luego tenemos la tercera parte de las 70 semanas de la profecía de Daniel, y esta tercera parte tiene que ver con una semana más, y es la semana que es una semana de 7 años y vendría a ser la semana número 70. Así que tenemos primero, la primera parte son 7 semanas, la segunda parte son 62 semanas, serían 69 semanas, y la tercera parte es la última semana, tendríamos entonces 70 semanas. Ahora, esta semana número 70, esta última semana, va a iniciar con el arrebatamiento de la iglesia. El Señor Jesucristo viene en las nubes por su iglesia. Cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, esta pausa que había iniciado aquí con la gracia, se quita la pausa, y el reloj de Dios para con Israel, ya la iglesia subió al cielo. Por favor, tengamos eso en cuenta. Ya aquí
esta flechita azul indica la iglesia subió al cielo. Aquí las semanas 70 se entraron en pausa y aquí está el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia. Luego, la iglesia sube al cielo y la pausa para con Israel se quita y se activa nuevamente el reloj profético para con Israel. Empiezan estos 7 años que corren. ¿Y cuándo van a terminar estos 7 años? Terminan con la segunda venida de Cristo. Aquí es el rapto de la iglesia. Nosotros subimos con el Señor en las nubes. De ahí nos vamos con Él a celebrar el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Después de 7 años vamos a regresar en la segunda venida de Cristo. Dice la Biblia que vendremos y reinaremos con Él por 1000 años, pero en ese lapso de tiempo, esta semana número 70, acá en la tierra estará ocurriendo la gran tribulación. ¿Ok? De manera que esta es la forma como debemos entender las semanas número 70 de la profecía de Daniel. Ya en otro estudio más profundo en otra oportunidad miraremos cómo cuadraron las fechas y todos los diferentes puntos de vista que hay con respecto a la interpretación de esta semana, de las semanas número 70. Pero por hoy lo que quiero es que entendamos este punto, porque lo que nos interesa es esta última semana. Esta semana número 70 tiene que ver con la gran tribulación. ¿Cuándo inició? Ocurrió el rapto de la iglesia, el reloj de Dios para con Israel. Estas semanas número 70 se reactivan para ya finalizar la última semana, que son 7 años y corresponden a la gran tribulación. Esta semana van a terminar con la segunda venida de Cristo. Aquí va a terminar el tiempo de los gentiles. La semana pasada les hablé que el tiempo de los gentiles empezó con Babilonia, cuando se lleva a Israel a Judá, y va a terminar aquí. En este tiempo de la gran tribulación, Israel será perseguida, será maltratada, el templo será hollado, la santa ciudad será hollada, pero cuando viene el Señor a reinar, va a agarrar al anticristo, lo lanzará juntamente con el falso profeta al lago de fuego, y entonces va a implantar el reino milenial. Bien, yo espero que hasta aquí vayamos entendiendo. Recuerde, por favor, que para nosotros es muy grato su saludo, su reporte de sintonía, cuando nos hace saber de qué lugar nos está sintonizando. Y si no has compartido todavía este culto, por favor, quiero que lo hagas para que otras personas sean también bendecidas a través de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Muy bien. De manera que ya entramos a la gran tribulación. Ya estamos en la semana número 70 de la profecía de Daniel. Así que es el periodo, cuando hablamos de la gran tribulación, el periodo más crítico de la gran tribulación será la mitad de la semana número 70. Algunas personas sugieren que realmente la gran tribulación serán los últimos 3 años y medio. Es incorrecto. En realidad, la gran tribulación comprende la semana número 70, los 7 años. Ahora, que de los 3 años y medio, los últimos 3 años y medio, porque se va a dividir en 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio. La última parte, la gran tribulación será horrible, será la persecución, sí. Pero por favor recuerde que en el momento que la iglesia sube al cielo, ¿sí? Para los que se quedan acá, ya esto va a ser una tribulación terrible. ¿Se imagina el creyente, el que conoció la Biblia? En este momento hay mucha gente que sabe, que oyeron la palabra del Señor, que son conocedores, descarriados. ¿Usted tiene idea de la conmoción en el que el mundo entrará cuando la iglesia suba y desapareció mamá, desapareció papá, la iglesia se fueron los hermanos, el pastor se fue, los que se queden, el caos que va a generar cuando alguien va en el carro y el Señor se lo llevó, ese carro se va a estrellar, va a ser un caos terrible. Así que allí realmente ya empieza una tribulación, va a ser algo espantoso. Por supuesto, lo vamos a mirar a continuación. El anticristo logrará introducir este periodo, su reino, con una aparente paz. Las cosas se van a normalizar hasta 3 años y medio finales, cuando empieza realmente la parte más cruda de la gran tribulación. Ahora, la Biblia nos habla de la segunda mitad de la gran tribulación, que será la parte más crítica. En la Biblia vamos a encontrar términos como 3 años y medio, tiempo,
tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo equivale a un año. Tiempos equivale a 2 años. Y la mitad de un tiempo equivale a medio año. Por lo tanto, aquí tenemos 3 años y medio, como dice acá arriba, 3 años y medio. También encontramos que la Biblia habla de 160 días. Ya vamos a revisar dónde la Biblia dice esto. Ahora, 160 días equivale a 3 años y medio. Ojo, cuando usted entiende la profecía bíblica, no desde el calendario solar, sino lunar, que consta de 360 años el año, 360 días el año, y no de 365 como nuestro calendario que es solar o gregoriano. También la Biblia, al referirse a la segunda mitad de la gran tribulación, se refiere como 42 meses. Todos estos términos, 3 años y medio, tiempos y la mitad de un tiempo, 160 días o 42 meses, se están refiriendo a la segunda parte de la gran tribulación, que será la parte más dura, donde la gran tribulación tomará un momento crítico, será terrible, será algo espantoso. Revisemos la cita bíblica. Daniel 9:27. Si usted ya en casa alcanza a leer conmigo, por favor hágalo. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. Estamos hablando de la semana número 70. Ya le expliqué eso con las gráficas anteriores. Semana número 70, una semana que consta de 7 años. A la mitad de esa semana estamos hablando de 3 años y medio. Después, con la muchedumbre, sigue diciendo el versículo, de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Se está hablando del anticristo aquí. Sigue diciendo el versículo, y serán entregados en su mano hasta tiempo, 1 año, y tiempos, 2 años, y medio tiempo, en total 3 años y medio. Esto va a ocurrir, repito, en la segunda parte de la gran tribulación. Al anticristo se le va a entregar la potestad para perseguir y causar, infundirle sufrimiento al pueblo de Israel. Ya la iglesia está en el cielo durante la gran tribulación. Daniel 12:7 dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Se está refiriendo a la última parte, la última mitad, los últimos 3 años de la gran tribulación. Bien, miren ahora acá en Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto equivale a 3 años y medio. Y aquí se está refiriendo a la bestia. Bien. Apocalipsis 11:3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. 1260 días vestido de cilicio. Cuando usted va a hacer la cuenta y divide esto por el año profético, que consta de 360 días, el año nos va a dar que 3 años y medio son 1260 días. Y aquí se está refiriendo otra vez a la segunda parte de la gran tribulación, repito, que es la parte más cruda, más difícil de este periodo horrible que vendrá para la humanidad. Ahora, para mayor comprensión, ubiquémonos en esto. La gran tribulación se divide en 3 series de juicios. Vamos a tratar de entenderlo con el bosquejo que el mismo libro de Apocalipsis nos va a dar. La gran tribulación, cuando hablamos de la gran tribulación, bien, estamos hablando de 3 series de juicios. Así se simplifica el tema en la Biblia. Durante esos 7 años, especialmente en la segunda parte de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, van a haber 3 series de juicios que
algunos expertos dicen van a purificar la tierra, y cuando el Señor viene a implantar el reino milenial, este planeta va a ser diferente. Dice la Biblia que habrá una armonía, algo tremendo. Así que algunos hablan que el Señor purificará la tierra, el planeta, durante tantos juicios. La gran parte de la población mundial va a morir, la tierra va a ser golpeada por fenómenos naturales, hermano, va a ser un caos impresionante, ¿ok? Y ese tiempo de gran tribulación lo vamos a resumir en 3 series de juicio. El último sello y la última trompeta son la antesala del juicio siguiente que a continuación ocurrirá. Ahora, esos juicios son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. La gran tribulación, o durante la gran tribulación, esto es lo que va a ocurrir. 7 sellos. Los 6 sellos serán juicios que vendrán sobre la humanidad, sobre la tierra. El 7º sello será la antesala para iniciar la primera trompeta. Luego, las 6 trompetas, las primeras 6 trompetas serán juicios terribles. O sea, a medida que va pasando, estos juicios serán terribles, pero estos serán peores. Luego, la 7ª trompeta es la antesala para la primera copa de la ira de Dios. Cuando lleguemos a esta parte de las copas, esas copas contienen la ira de Dios, ¿sí? Son copas que se van a vertir sobre la tierra. La ira de Dios se va a derramar sobre la tierra. Mi hermano, eso será terrible cuando ya estemos estudiando la tercera serie de juicios de la gran tribulación. Muy bien. Vamos a iniciar con los 7 sellos. Hasta aquí, mis queridos hermanos, he querido colocarle en el contexto de lo que es la profecía de Daniel, entendiendo que esa última semana, la semana número 70, cuando se reactiva el reloj de Dios para con Israel, y que la iglesia ya ha sido llevada en el rapto hacia el cielo y ya disfrutó en el tribunal de Cristo y está en las bodas del Cordero, pues aquí en la tierra estará la gran tribulación durante esos 7 años. Será algo espantoso, algo terrible. Y esa gran tribulación va a iniciar con 7 sellos. Por favor, quiero que allá en casa abra su Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Vamos a mirar la antesala a los 7 sellos que se van a desatar y que empezarán a abrirse para que los juicios inicien. Mientras usted está buscando Apocalipsis capítulo 5, yo quiero saludar con cariño a todos los hermanos y amigos que están llegando en el transcurso de la enseñanza, han estado llegando a la transmisión de nuestro culto hoy de enseñanza. Quiero recordarles que este tema continuará mañana. Mañana seguiremos con este tema de acontecimientos finales. Así que le animo para que usted esté ahí a la expectativa. Por favor, comparte este culto con alguien, comparte este video con alguna persona. Quiero que lo compartas para que muchas personas más puedan ser alcanzadas y bendecidas con la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 5. La Biblia dice de la manera siguiente. Antes, si usted se ubica en el capítulo 4, de Apocalipsis, el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, recibe la revelación del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa correr el velo, revelar, y el Apocalipsis es una revelación principalmente del Hijo de Dios, del Cristo glorificado, de lo que vendría, de los acontecimientos finales, entre otras cosas. Pero por lo menos hasta el capítulo 3, verso 22, se ha estado hablando sobre las cosas que son. ¿Sí? Las cosas que son, ahora vienen las cosas que serán. Y desde el capítulo 4 en adelante, por ejemplo, el verso 1 del capítulo 4 de Apocalipsis dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Ese sube acá, nosotros vemos ahí esa figura del arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor venga y diga: sube, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados y arrebatados
en un abrir y cerrar de ojos. Pues bien, le dice esa voz, sube acá y yo te mostraré, observe esto, las cosas que sucederán después de estas. Para nosotros, el libro de Apocalipsis, desde este capítulo 5 en adelante, no se ha cumplido, está para cumplirse. Muchas escuelas de interpretación de la Biblia, por ejemplo, la histórica, va a decir que en realidad el libro de Apocalipsis se debe mirar como un elemento histórico y que todo lo ocurrido se le da una aplicación con algún evento de la historia que concuerde con lo narrado y que de esta forma se le quita el carácter profético que el libro tiene, el sentido profético. Otros lo miran como un simple libro de figuras y de símbolos, pero que no debería trascender más allá de símbolos, de figuras que hay en él. Para nosotros entendemos que desde el capítulo 5 hasta el último capítulo de Apocalipsis es profético. No se ha cumplido y se va a cumplir. Y entre eso están los 7 sellos, que son la primera serie de juicios de la gran tribulación. Pero antes de que se abra el primer sello, de desatar el primer sello, quiero que entendamos el contexto, porque aquí hay cosas importantes que el cristiano tiene que estar ubicado en. Primero, ¿dónde se abren esos sellos? ¿Quién los desata? ¿Quién tiene ese libro? ¿Qué es ese libro? Entonces, el capítulo 5 nos entrega esos elementos para luego ya, cuando empecemos a estudiar cada sello que se desata, podamos entenderlo. El verso 1 del capítulo 5 de Apocalipsis dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El apóstol Juan ahora está en el cielo, esta visión, él está en la isla de Patmos, pero Dios lo lleva en el espíritu. Naturalmente la carne no puede subir, en el espíritu, y le muestra en el cielo lo que va a acontecer. La diferencia entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis es que a Daniel Dios le dice, sella las palabras de esta profecía. A Juan Dios le dice, ábrelas. Dios le dice, danla a conocer, no selles las palabras de esta profecía, porque el tiempo del fin está cerca, ha llegado. Así que Juan ve que hay uno sentado en el trono. En el capítulo 4 nos describe el que está sentado en el trono, cabello blanco, los 24 ancianos les rinden adoración, les rinden alabanza a él. Eso ocurre y Juan ve que hay un libro que está escrito por dentro y por fuera. Lo primero es que usted tiene que entender que en los tiempos bíblicos los libros no eran como nosotros los utilizamos ahora, sino que los libros eran eran rollos. Era un rollo. Juan vio esto. El libro que Juan vio en realidad era un rollo, ¿sí? Y Juan ve que está escrito por dentro, por afuera y por dentro. O sea, en las dos partes de la hoja, el rollo está escrito. Juan ve además que ese rollo tiene 7 sellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juan está viendo eso. Está Dios, el Padre, sentado en el trono y tiene este libro en su mano. Juan alcanza a mirar que tiene 7 sellos ese libro en su mano. Ahora, antes de seguir leyendo, por lo menos en la cultura romana, cuando uno investiga y encuentra un documento con 7 sellos, esto obedecía por lo general a papeles como por ejemplo, como una herencia, como un acta, ¿sí? Un papel trascendental que tenía 7 sellos. Por lo general, cada sello era un testigo, era una persona respetada por la familia, reconocida por la familia, que colocaba su sello. Cada persona tenía un sello, era algo así, en ocasiones era un producto como de resina que se colocaba sobre un hilo y se ponía ese sello y quedaba la figurita de la persona. En la cultura romana, ocurría eso. 7 testigos y cada uno de esos 7 testigos colocaba su sello y este documento no se podía abrir a menos que fuera en presencia de los 7 testigos o por lo menos los representantes de esos testigos. No se podría ejecutar. Eso significaba que era un documento de alta importancia. Así que
Juan está viendo un libro con 7 sellos. En este caso, no hay 7 testigos. Quien lo va a abrir es uno solo que tiene la autoridad de 7 testigos. Bendito el nombre del Señor. Y más que eso. Ahora, el versículo 2. Estamos en el capítulo 5 de Apocalipsis y el versículo 2 dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Sí? El Padre tiene el libro en la mano, el ángel pregona en toda la galaxia que si hay alguien que pueda abrir el libro, no hay nadie que se atreva, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En la galaxia, o sea, en el universo, ese ángel con voz fuerte pregonó, habló con fuerza, pero nadie dijo: yo soy capaz de abrirlo, ni siquiera mirarlo. De manera que lo que contiene ese libro es algo trascendental, es algo muy importante. El verso 4 dice: y lloraba yo mucho. Juan está hablando. Lloraba yo porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Esta parte a mí me encanta, me parece hermosa cuando yo leo este capítulo y llego a esta parte. Uno de los ancianos, uno de los 24 ancianos se le acerca y le dice: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido tiempo pasado para abrir el libro y desatar sus sellos. Aleluya. Cuando Juan está afligido, está triste, el Padre tiene el libro en su mano, nadie, ni siquiera para mirarlo el libro, y Juan llora porque no hay en ninguna parte hay una persona capaz de hacerlo. Y cuando Juan está triste, uno de los 24 ancianos le va a decir a Juan: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero de Dios, ha vencido hasta en tiempo pasado, lo que lo relaciona con su sacrificio en la cruz del Calvario por amor a la humanidad, donde venció al pecado, a Satanás y a los demonios. Así que ha vencido. ¿Para qué ha vencido? Para tomar el libro y desatar sus sellos. ¿Quién es este león de la tribu de Judá? Nuestro amado Salvador Jesucristo. Dice Juan: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Voy a tratar de hacer aquí un detalle para referirme a algunos asuntos importantes. Primero, 4 seres vivientes, 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Más adelante vamos a mirar el cántico de ellos, la forma como ellos tienen un cántico, y el cántico que entonan los 24 ancianos es diferente al cántico de los ángeles. Los 24 ancianos van a decir: nos ha redimido, nos ha salvado de toda lengua, pueblo y nación. La forma como están cantando, el vocabulario que utilizan es de personas que han sido redimidas, de manera que no son seres angelicales, no son ángeles, ni serafines, ni querubines. Esos 24 ancianos estarán representando a 12 y 12, dos grupos, 12 apóstoles y 12 patriarcas. Estarán representando la iglesia, el tiempo de la iglesia, pero también el tiempo de los que murieron en el Antiguo Testamento, mirando y esperando la promesa, esperando al Mesías, esperando la redención del Mesías. Los del Antiguo Testamento murieron viendo la figura de un cordero inmolado que expiaba sus pecados. Pero en el Nuevo Testamento los apóstoles murieron viendo al Señor Jesucristo entregando su vida como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que los 24 ancianos debemos entenderlo como 2 grupos que representan. Los 12 apóstoles representan la iglesia
y los 12 patriarcas representan a los salvados del Antiguo Testamento, a los santos del Antiguo Testamento. Los 4 seres vivientes, que se nos va a decir las características de ellos, había uno con forma de león, otro con forma de buey, otro con forma de hombre y otro con cara de águila, con forma de águila, representan la creación. El número 4 representa, cuando miramos en la Biblia, nos habla de la creación. Y estos 4 elementos representan a la creación, el esplendor de la creación. ¿Sí? El león es el rey de los animales, de las fieras del campo. El buey es el rey de los animales en la fuerza, en su especie habla de la fuerza. El hombre representa así la inteligencia, la sabiduría. El águila es el rey de las alturas, animales de alguna forma representan la creación. ¿Sí? Pero que en ese cordero hay 7 cuernos y esos cuernos son los 7 espíritus de Dios. Alguna persona podría pensar que ya no hay un Espíritu Santo, sino que hay 7 espíritus. No. La forma correcta de entender esto es el séptimo espíritu. Número 7 habla de plenitud, habla de lo completo, habla de lo que está completo, de la plenitud. En Isaías capítulo 11, verso 1 al 2, se habla del Espíritu de Dios, de los 7 espíritus de Dios. Por favor, es incorrecto entender que estos 7 espíritus de Dios es que hay literalmente 7 espíritus. No, el número 7 aquí se emplea para hablar de la perfección, de la unidad del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Bien. Verso 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Quién es el cordero? Jesucristo. ¿Quién está sentado en el trono con el libro en su mano? El Padre, el Dios eterno, nuestro Padre eterno. El Señor toma el libro. Por favor, ubíquense allá en casa. ¿Quién tiene el libro? El libro no lo tiene el diablo, el libro lo tiene Dios. ¿Quién lo toma? Lo toma Jesús. Jesús toma el libro. Cuando Juan el libro, ¿por qué se alegró? Porque él era el que iba a desatar los sellos. Eso es importante que lo entendamos, que nos ubiquemos en esa realidad espiritual. Así que, verso 7, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ya les dije que representan, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, miren el cántico de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes. El cántico era, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, observe, nos has redimido. Los ángeles no pueden cantar esto. Los serafines no pueden cantar esto. Los únicos que pueden cantar esto son los hombres que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No solamente el pueblo de Israel, cuando se utiliza este término de todo linaje, pueblo y nación, aquí se admite también la iglesia, que está compuesta de diferentes culturas, de diferentes personas, edades, etc. Dice, verso 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuándo reinaremos sobre la tierra? En el milenio. Y miré, y oí la voz, ahora sí, la diferencia entre los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Juan dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones,
que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas en ellos que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Observe entonces la diferencia que hay entre el cántico de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes con el de los ángeles, que ya es un coro más completo, pero en el que van a participar también los ángeles. Muy bien. Hasta aquí he querido hacer esta, como poner en contexto este tema de los 7 sellos, porque hay personas que piensan que el que tiene este libro es el diablo y que estos sellos, el diablo es el que los quiere abrir y hay que impedirle que el diablo abra esos sellos. No, hermano, ubíquese en lo que la Biblia dice, mi querido hermano, mi querida hermana. Este libro está en las manos de Dios. El Padre lo va a tomar el Hijo Jesucristo, y el Señor Jesucristo va a desatar cada uno de estos sellos. Lo va a desatar Jesús, y cada vez que el Señor desate uno de estos sellos, será un juicio que vendrá sobre la tierra. Desata un sello y será un juicio. Muy bien. La pregunta es, bueno, ¿y ese libro qué contiene? ¿Qué tiene ese libro? Bien, la Biblia no nos habla de una forma explícita qué tiene el libro. Ahora, lo que sí entendemos es que Dios le está diciendo a Juan: ven y te mostraré las cosas que vendrán. Por lo que mi punto de vista es que este libro va a contener todo el desenlace del libro de Apocalipsis, los juicios que vienen. O sea, en este libro estaría la revelación de los acontecimientos finales, los juicios de los sellos, las trompetas, las copas de la ira de Dios, el milenio. O sea que en este libro estaba la última voluntad o la voluntad del Creador, y que su Hijo Jesucristo la iba a ejecutar, la iba a realizar sobre la tierra, de manera tal que es lo que podemos entender desde mi punto de vista que este libro va a contener. Sea lo que sea que tenga este libro, lo relevante es que ahora el Señor Jesús, el Cordero, el León de la tribu de Judá, la raíz de David, va a desatar cada uno de estos 7 sellos, y es lo que viene a continuación. Muy bien. Ahora, vamos a mirar el primer sello. Es importante que nos ubiquemos que el libro del que habla la Biblia era esto, en realidad era un rollo. Estos eran los libros que se utilizaban en aquel tiempo, y los sellos eran estos sellitos. Eso hablaba de autoridad. Una persona tenía este sello y con él firmaba documentos, ¿sí? Y al momento de una persona recibir un documento, si este sello está partido, está quebrado, ese documento fue violentado. Ese sello entonces guardaba la integridad de un documento que era vital, trascendental o muy importante. En Apocalipsis capítulo 6, ya en el capítulo 6 entramos a hablar de los sellos. Los versículos 1 y 2 nos van a hablar del primer sello. Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero, ¿quién abrió uno de los sellos? El Cordero. Jesucristo abrió el sello. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. El Señor agarra, empecemos de abajo hacia arriba. El Señor agarra el primer sello y lo abre. Cuando el Señor abre el primer sello, entonces hay un ángel que le dice a Juan: Juan, ven y mira. Versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando los 24 ancianos, cuando el ángel fuerte le dice a Juan: ven, y uno de los ancianos le dice: ven, porque el León de la tribu de Judá, dice, ha vencido. Jesucristo ha vencido. Pero este que viene en un caballo blanco
Este viene, salió venciendo y para vencer. Él no ha vencido, él viene venciendo y al principio va a vencer. Y salió para vencer, pero va a ser derrotado por otro jinete de caballo blanco que ya lo vamos a estudiar en el transcurso de este punto, porque ya entramos a este primer punto. Entonces, nuestro primer sello da como resultado un caballo blanco y el jinete. Nos vamos a centrar en esto, en este primer sello. Un caballo blanco y el que lo montaba. Tanto el caballo blanco tiene un valor simbólico como el que montaba el caballo blanco tiene un valor, tiene una representación, significa algo o alguien. Ahora, el color blanco representa la aparente paz de los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo. Mire lo siguiente. Ya estudiamos que con el rapto de la iglesia se activa el reloj de Dios para con Israel. La semana número 70 inicia y empiezan los 7 años finales de ese reloj profético del tiempo de Dios para con Israel. Ya la iglesia está en el cielo. Ahora es el trato de Dios para con Israel. Por supuesto, como lo miraremos más adelante, que durante la gran tribulación Dios tendrá misericordia de los cristianos que se quedaron, de los gentiles que se arrepientan. Pero el enfoque no será la iglesia, será el pueblo de Israel. En este tiempo de la gracia, el enfoque de Dios no está en Israel como pueblo, está en la iglesia. En este tiempo, el Señor está tratando con Israel como judío, como persona, no como pueblo. Si un judío se convierte, el Señor lo salva y viene a ser de la iglesia y se va con el Señor en el arrebatamiento. Pero no, en este momento, el reloj de Dios para con Israel está parado. Es el trato y el tiempo de la plenitud de los gentiles. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la gracia. Cuando la iglesia sea llevada al cielo, termina el tiempo de la gracia, termina la plenitud de los gentiles y ahora empieza nuevamente Dios a tratar con Israel. La semana número 70, que es la última semana de esa profecía de Daniel, los 7 últimos años, Dios va a tratar directamente con Israel. Ahora, durante ese periodo de 7 años, ¿se van a salvar gentiles? Sí, se van a salvar gentiles cuando lleguemos a las almas de los decapitados allá en el 5º sello, si no estoy mal, el 5º sello, vamos a mirar de las almas bajo el altar, vamos a mirar que allí van a haber también personas gentiles que se salvaron. Pero el enfoque en realidad va a ser con Israel. Es un trato de Dios para con Israel. Muy bien. Cuando el Señor abre el primer sello, lo primero que ve Juan es un caballo blanco y el que lo montaba. Me quiero detener en el caballo blanco. El caballo blanco, el color blanco representa la aparente paz con la que el anticristo va a empezar su periodo de 7 años de la gran tribulación. Recordemos, les hice énfasis que la gran tribulación se divide en 2 partes, 3 años y medio, sí, toda la forma tiempo y la mitad de un tiempo, porque esa segunda parte sería la más crítica. La primera parte es una parte de aparente paz. Sí, cuando se abre el primer sello, inicia la gran tribulación, todo va a ser paz. El anticristo viene en caballo blanco, representa la paz, viene para conquistar. Va a ser como un estadista, va a ser un estratega, va a ser un hombre elocuente que va a conquistar a la humanidad y la humanidad lo va a aceptar como ese líder mundial. El anticristo no va a ser alguien en forma de monstruo, de forma de que la gente va a decir tiene cara de diablo. No, va a ser un hombre con estrategia, con sagacidad. El diablo le va a dar sabiduría. Ya lo vamos a estudiar en el transcurso de esta enseñanza. Pero su comienzo, su inicio va a ser trayendo una aparente paz. Muy bien. Cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, el anticristo tendrá que lidiar con eso. El anticristo tendrá que lidiar con un pueblo que desapareció, con un grupo de personas que son millones en el mundo que desapareció. Va a tener que lidiar con asuntos como el cuerpo de mi padre no está en la tumba, el cuerpo de mi madre lo fui a mirar y no está en la tumba. ¿Qué pasó? Y eso va a ser una conmoción. El arrebatamiento de la iglesia va a producir un caos mundial. Desaparecieron los cristianos. Ahora,
El anticristo vendrá sembrando una paz. Va a hacer firmar un tratado entre Israel en Medio Oriente, va a traer paz para Israel en el Medio Oriente, va a mostrar esa faceta de ese hombre conciliador, de ese hombre que va a estabilizar a un planeta que está en caos, que está en crisis. La gente va a ver cómo su, entre comillas, sabiduría, sagacidad logrará estabilizar el orden, los mercados mundiales, la economía mundial, todos los escenarios que en este momento están en un caos, en una crisis terrible. Se necesita que el mundo esté como está en este momento. Esta pandemia ha generado un caos mundial. La economía de los países más poderosos del mundo están viniéndose abajo. Hay una crisis en todos los aspectos. Y el anticristo va a aparecer en un escenario convulsivo, en un escenario de tragedia, de necesidad, y él viene con esa aparente paz que representa el caballo blanco. Luego, cuando el anticristo inicia, tiene que lidiar, ya les dije, con el tema del arrebatamiento. El anticristo va a convencer a la humanidad que lo mejor que le pudo pasar al mundo es que los evangélicos hayan desaparecido. Ustedes mirarán que las agendas de los defensores de los derechos humanos, los que respaldan temas como el aborto, como el matrimonio igualitario entre hombre con hombre y mujer con mujer, observan en la iglesia un estorbo. Muchas de estas personas ven en la iglesia que la iglesia ha sido injusta, que la iglesia ha sido un mal para la humanidad. Y en ocasiones se comete el error de comparar la iglesia con las atrocidades del catolicismo en los tiempos de la Santa Inquisición. Cuando usted revise la historia va a encontrar que la iglesia católica, cuando llegaba a conquistar en los lugares, y el tema de la Santa Inquisición, mató a mucha gente, a muchas personas. El que no abrazaba y besaba la cruz le mataban. Cuando usted va a Cartagena y va a mirar el Palacio de la Inquisición, aunque ya lo reestructuraron y le quitaron la agresividad que tuvo en los primeros años, aún así se ven los métodos de tortura que la Iglesia Católica utilizó para brujos o personas que se consideraban brujos, herejes, etc. Así que el anticristo le va a hacer sentir a la gente que esos evangélicos, esos cristianos religiosos, eran un problema para la humanidad. Y le va a decir, miren que desde que ellos se fueron, miren cómo todo está en paz. Así que esos evangélicos eran un problema. Ejemplo, para los tiempos de la iglesia primitiva, los emperadores encontraron en repetidas ocasiones, encontraron en la iglesia las personas para culparles en momentos de crisis. Por ejemplo, cuando habían tiempos de sequía en el imperio, el emperador, el pueblo empezaba como a hacer revueltas, a hacer tumultos por la crisis que había, y entonces el emperador, para llamar la atención, trataba de inculpar a los cristianos de alguna cosa que ocurriera, lograba meterle a las personas que la culpa por la que no llovían era por los cristianos, porque no adoraban a los dioses de ellos. Y era fácil para el emperador poner el corazón de las personas contra los cristianos y despertar un odio y un rechazo tal que hasta los mismos familiares terminaban entregando a los cristianos que se convertían. Eso ya pasó en la historia y va a pasar. El anticristo logrará, en ese periodo de aparente paz, logrará convencer a la humanidad que lo mejor que pudo haber pasado es que la iglesia se fue y que ya no estará molestando acá en la tierra. Pues el apóstol Pablo va a decirnos que la iglesia precisamente es la que lo detiene. Y por supuesto que la iglesia es y será un estorbo para los planes diabólicos, para la agenda satánica de todos aquellos que van en contra de la Biblia, en contra de Dios y en contra de los principios bíblicos. Por supuesto, somos un pueblo que no podemos promover odios, no podemos promover violencia, pero sí, desde el amor, las armas del amor, la tolerancia, las convicciones nuestras que las abrazamos y las amamos, entendemos que debemos decirle que no a cosas como el aborto, el pecado, la maldad, la injusticia.
Alabamos al Dios eterno y le damos toda gloria y toda honra a nuestro Dios. Bien, y este jinete es el anticristo. El caballo blanco va a representar la aparente paz con la que él viene, pero el jinete será el anticristo. Yo quiero dejar este tema aquí para mañana ya detenernos a hablar de manera ya más concreta con respecto al anticristo. ¿Ok? Con la ayuda del Señor, mañana continuaremos este tema y ya vamos a empezar a hablar sobre el jinete del caballo blanco. Traté de introducirle a los sellos con el caballo blanco, lo que representa ese color blanco, por qué viene en ese caballo blanco el anticristo. Estamos hablando de un simbolismo. No necesariamente el anticristo va a venir literalmente en caballo blanco, no. Él estará en los mejores carros, en los mejores vehículos, en los mejores aviones, etcétera. Pero es la forma como Juan lo entiende, lo percibe, lo mira y representa la aparente paz con la que iniciará ese proceso de la gran tribulación. A mitad de la gran tribulación ya esa aparente paz termina y viene el caballo rojo que nos habla de la guerra, del hambre. Mis queridos hermanos, espero que hasta aquí hayamos aprendido, refrescado algunas cosas que tal vez habíamos estado olvidando y que podamos estar conectados nuevamente con este tema fascinante de acontecimientos finales. Quiero pedirle que me ayude a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza de su palabra en esta preciosa noche. Padre, gracias por tu inmenso amor y gran misericordia. Gracias por esta hermosa bendición de permitirme compartir tu palabra con todos los hermanos, amigos y con todos los que han estado sintonizando esta enseñanza. Con los que van a ver este video los días siguientes y la semana siguiente, Dios. Gracias por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero orar. Ahora en la parte final voy a orar por las peticiones. Quiero pues saludar los que han reportado su sintonía. Quiero agradecer a Dios por la vida de cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos que han estado allí siguiendo esta enseñanza, estudiando con nosotros la palabra de nuestro Dios. Quiero animarte a que sigas. Si no has estado en la secuencia de esta enseñanza, pues te quiero animar a que entres a nuestro canal ya en YouTube como Radio Visión Triunfante. Nuestro equipo ya ha logrado subir algunos videos, sobre todo las primeras series, cuando iniciamos este tema de acontecimientos finales. Pero puedes también entrar a nuestra cuenta en Facebook como Radio Visión Triunfante. Cuando usted va a nuestra cuenta en Facebook, tenemos la cuenta y la página. La cuenta está en el logo verde, casi no la usamos, realmente transmitimos desde la página, usted lo va a identificar porque tiene el logo de Visión Triunfante azulito. Allí usted va a encontrar todos los videos de esta serie de Radio Visión Triunfante y también los cultos, las enseñanzas que hemos dado. Puedes también entrar a mi cuenta personal como Carlos Rodelo en Facebook y de igual manera puedes mirar y puedes allí revisar todos los audios, todas las enseñanzas desde el inicio de este tema fascinante que hemos titulado Acontecimientos Finales. Hasta el día de hoy hemos hablado primero las profecías cumplidas con respecto a la primera venida del Señor. Hemos hablado sobre el arrebatamiento de la iglesia. Hemos estudiado también sobre el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Estudiamos el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Para el día de hoy hemos iniciado con este tema de ya la gran tribulación. Hicimos en el día de hoy una introducción a las profecías, la semana 70 de las profecías de Daniel. Ahora, en ese contexto, vamos a ir introduciéndonos, a ir estudiando de una forma más explícita, de una forma más concreta, este tema de lo que serán los juicios de la gran tribulación. Para el día de mañana estudiaremos sobre el jinete del caballo blanco, que ya es el anticristo. Vamos a hablar sobre el anticristo y vamos a dedicar todo el día de mañana para estudiar qué dice la Biblia con respecto a este nefasto personaje. Bendito nombre del Señor. Aquí tengo ya algunas peticiones por las que voy a orar.
y también un reporte de sintonía. Quiero saludar con mucho cariño a mi hermana Betty Rivera, mi hermana Silvia Martínez, Gladys Pinto, Laura Blanco, mi hermana Katia Jiménez, Miriam García, hermana Ornella Centeno, Arlé Jiménez, Eliana Alejandre, Yasmín Andrade, Elena Tavares, Vladimir Marriaga, Adriana Ardila, Cleider Tobar, Lili Manotas, Kelly Cepeda, Luis Ángel Orozco, Mildred Tello, Ana Blanco, Gladys Sarmiento, Mariluz Donado, Goyo Lastra, Aquever Alarcón, Fidel Medina, José Santiago, Carmen Rosso. Todos estos amados hermanos les saludamos con mucho cariño. Mi hermano Leonardo España, Fidel Medina, Gil Vadillo, Manuel Ospino, Ever Contreras Quintero, Jorge Isaac, Moisés Eduardo Yepes, Jorge Luis Blanco, Yadira Panza, Doralis Pérez. A todos ustedes, mis queridos hermanos, Dios los bendiga de manera muy especial, de manera muy poderosa. Que la gracia y la paz del Señor sea sobre todos ustedes. Bendito el nombre del Señor. Bien, quiero orar por las peticiones que tenemos a continuación y quiero que usted allá en casa, por favor, me ayude a orar, me ayude a clamar a Dios por estos hermanos que nos hacen llegar nuestras peticiones. Aquí me piden que especifique que si las semanas son de años, es lo que me parece entender. Bueno, ya lo explicamos al inicio de la primera parte de la enseñanza, así que usted con calmita en casa va a tomar ese espacio porque lo expliqué bien, me va a tomar algo de tiempo y yo lo hice ya al inicio de la enseñanza. Por favor, usted se va a tomar la tareita de volver a mirar el video. Seguramente algunos llegaron ya estando la enseñanza a mitad. Mañana, con ayuda del Señor, continuaremos. Voy a orar por estas peticiones para terminar esta primera parte. Nos encontraremos mañana a las 6:30 de la tarde estudiando nuestro tema, la gran tribulación, y estudiaremos el anticristo el día de mañana, la persona del anticristo, su actividad, su labor, lo que hará. Por favor, oremos por estas peticiones. Aquí tenemos unos saludos especiales desde Cartagena, nuestra hermana Lina Marcela López. Un saludo cariñoso, mi hermana Lina. Desde Río Hacha nos saluda Sulsanit Zuli Palmera. De Jason, nuestro hermano Jason Valiente nos saluda desde Cartagena también. Jesús David Cantillo desde Sitio Nuevo Magdalena. Jesús, Dios te bendiga. Nuestra hermana Dina desde Cartagena. Gala Tencel de la iglesia Eliel. Dios les bendiga, mis hermanos de la iglesia Eliel. Nuestra hermana Arelis Cantillo le manda felicitaciones a nuestra hermana Belsi, nuestra hermana Arelis desde Turbaco. Le amamos, hermana, y mi amada esposa te envían felicitaciones desde Turbaco. Muy bien. Desde Maicao, La Guajira, tenemos a Lincoln Escobar. Desde Santa Marta, nuestra hermana Adriana Ardila. Les saludamos con mucho cariño, mis queridos hermanos, y gracias. Vamos a orar por las peticiones de todos los hermanos que hasta este momento nos han hecho llegar a sus peticiones. Creemos que el Dios del cielo tiene poder para obrar y para glorificarse en nuestras vidas. Por favor, acompáñeme a orar allá en casa y vamos a clamarle al Dios del cielo. Si usted tiene una petición y necesita que Dios obre en su vida, vamos a orar con fe, sabiendo que Dios tiene poder para obrar, para transformar y para cambiar las circunstancias, para cambiar nuestra vida. Oremos. Padre y buen Dios que estás en el cielo. Gracias, Dios mío, por tu amor y por tu misericordia. Gracias te doy en esta noche preciosa. En tus manos coloco la vida de estas personas que nos han hecho llegar su petición de oración. Pido por mi hermana Miriam conversión para su familia. Mi hermana Doralis Pérez, te pido también por su familia, que la bendigas y que obres de una manera especial y poderosa. Te pido por mi hermana Carmen Rivera, toma el control de esos síntomas que tiene, Dios mío, obra de manera poderosa, extiende tu mano, Dios mío, para sanar y para obrar de una manera especial, de una manera poderosa. Nuestra hermana Ana Blanco, toma el control en la vida de su sobrina y de su hermano. Glorifícate, Padre, de una manera especial y poderosa
en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y te pido por cada persona allá en casa que tiene una necesidad, que tiene una petición de oración. Ruego que tu gracia y que tu misericordia le alcance de una manera especial. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis amados hermanos, gracias por acompañarnos durante este precioso tiempo. Mañana la cita es a las 6:30 y continuaremos con este precioso tema para la gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga a todos. Un abrazo.